Bueno, bienvenidos todos. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, ya es casi mediodía, así que ya prácticamente estamos PM, ¿cierto? Bueno, hoy damos comienzo a una nueva serie porque estamos comenzando mes, como lo hacemos normalmente. Y la nueva serie lleva por título, como ya lo habíamos anunciado, Buscando Respuestas. Porque todo el mundo está buscando respuestas a preguntas que a veces no tienen esas respuestas o no las encontramos. Así que hoy vamos a tratar de buscar respuestas. Y el mensaje de hoy lleva un título muy sugestivo, es Sin esperanza no hay respuestas. Sin esperanza no hay respuestas. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero llevarlos inmediatamente a la palabra, al libro de Romanos, al capítulo 15, para ver allí un solo verso, el verso 13. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Ahora los tengo en español y en inglés también. Así que bueno, ahí está. Voy a leerlo para ustedes. Póngale atención a este verso que es sumamente poderoso y muy concentrado. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana. Señor, gracias porque tú hoy nos vas a hablar a cada uno de manera particular para poder encontrar esas respuestas que hemos venido buscando por largo tiempo. Enséñanos, Señor, a escuchar tu palabra, pero sobre todo a obedecerla, Señor, a hacerla rema en nuestra vida, de modo que nuestra vida sea transformada, cambiada para bien. Bendícenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Bueno, este título, Sin esperanza no hay respuesta, es una advertencia para aquellos que buscan respuesta. Lo primero que necesitamos saber es que necesitamos tener esperanza para tener la oportunidad de hallar algunas respuestas. Sobre todo, no hay posibilidad de encontrar respuestas a esas preguntas difíciles que a veces nosotros nos hacemos, sin antes asegurar y afirmar en nosotros esa esperanza verdadera y cierta en nuestra vida. Amén. Y esa esperanza, como lo dice el verso solo puede venir de Dios. Solo puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque dice este verso que Él es el Dios de la esperanza. Fuera de Él no hay esperanza ninguna. Amén. Así que desafortunadamente, con todas las dificultades, las luchas, los temores, los dolores, las frustraciones, las pérdidas, la violencia, la locura que estamos experimentando en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, muchos han perdido o están muy cerca de perder la esperanza. ¿A usted le ha pasado algo así? Que eventualmente su esperanza como que empieza a desvanecerse, porque hay veces que las circunstancias acosan de tal manera que las personas se sienten que están perdiendo su esperanza. Y miren, muchos la han perdido o están cerca de perderla. Y por eso hacemos grandes esfuerzos a veces tratando de confiar en ese Dios de la esperanza del que habla este verso, pero demasiadas cosas en el mundo y en nuestras vidas nos siguen diciendo que abandonemos la lucha, que nos asentemos mejor en ese terreno de la derrota, de la desidia, del fracaso, en vez de seguir luchando. ¿Por qué? Porque las circunstancias son agobiantes a veces. Y pareciera que esta historia no tiene un final feliz. Ahí están las preguntas que todo el mundo tiene. Y hay veces que nos asentamos ahí, en el terreno de la derrota, en el terreno de la indigencia. ¿Por qué? Porque no podemos enfrentar la realidad del mundo tal y como es. Pareciera que esta historia no tiene un final feliz,
que solo podemos esperar lo peor y agarrarnos fuerte mientras continuamos cayendo en el hoyo de la desesperación. Pero no quiero ponerme dramático, todo lo contrario. Miren, hemos visto lo que ha sucedido con ciertas personas que salen sumamente golpeadas por la vida y eso los hace sentir así, derrotados, vencidos y sin esperanza. Pero hemos visto que suceden y continúan sucediendo cosas en nuestra vida que a veces nos agobian de manera dramática. Vemos, por ejemplo, miembros de nuestra familia que han perdido la salud por alguna razón. Tuvimos una pandemia de COVID que todavía anda rondando por ahí y sigue matando personas todavía. Hay personas de nuestra familia que han estado luchando con el cáncer por años y todavía están con su vida comprometida. Vemos personas con asuntos graves de salud y personas que están realmente orando permanentemente para tratar de resolver y de salir de esa situación, pero uno ve que se siguen perdiendo los trabajos, que siguen disminuyendo las condiciones de trabajo, siguen disminuyendo las jornadas. Sufrimos a veces las angustias y la incertidumbre que producen esos procesos migratorios complicados, costosos y a veces interminables, y que ahora en este tiempo han sido particularmente difíciles para muchos, y las oraciones que nosotros levantamos parecen no recibir respuesta en este tiempo. ¿A usted le habrá pasado algo así? Que uno parece levantar esa oración en desesperación, en angustia, porque la situación es agobiante, es acosante. Y sin embargo, sientes como que no hay respuesta a tus oraciones. Así que nos sentimos de pronto tentados a seguir tratando de ser optimistas o de aferrarnos a la esperanza de que nuestro Dios puede cambiar lo que está pasando hoy en nuestras vidas y tenemos que seguir aferrándonos a esa esperanza. Pero recordamos casi instantáneamente las veces en las cuales levantamos una oración y esa oración no fue respondida. Y por esa sola ocasión en que mi oración no fue respondida, olvidamos de un momento a otro todas las demás veces en las cuales el Señor respondió a nuestra oración. Y nos llenamos de ese negativismo, nos llenamos de esa desidia y esa forma de pensar nefasta en nuestra vida, y para justificar no tener fe en Dios y no tener fe en aquellas cosas que el Señor nos ha prometido. Permitimos que una sola derrota a veces anule todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Quién reconoce aquí que Dios ha hecho muchas cosas buenas en su vida? ¿Cierto? Sin embargo, ¿por qué permitimos que una sola que no fue respondida? ¿Por qué? Porque Dios no quiso, porque Dios simplemente no le pareció, porque no era agradable a Él, porque no era a favor de su voluntad. Por la razón que fuera, no es posible que nosotros abandonemos nuestra esperanza solo porque el Señor dejó de responder una sola vez. Querido, empezamos a pensar que todo lo que Dios hizo hace años ya no importa, porque sentimos que Él ya no está con nosotros. Cuando el Señor no responde nuestras oraciones, nosotros nos convencemos a nosotros mismos, es que Él ya no está conmigo, quién sabe con quién andará, pero yo ya no soy la niña de sus ojos. Yo ya no soy aquel que Él siempre tenía presente y siempre cuidaba de mí y siempre atendía a mi llamado. Estos son temas duros, queridos, y complejos que generan preguntas difíciles de contestar y que no pueden ser respondidos simplemente diciéndole a las personas: no, tú lo que necesitas es tener más fe. ¿Cómo? Sí, necesitas leer de pronto un poco más la Biblia y ponerte a orar más para que crezca tu fe. Y no digo con esto que no lo hagan, por supuesto que hay que hacerlo.
Pero con eso simplemente no se resuelve. Doy testimonio de que hay cosas que el Señor, así como a veces no responde mis oraciones, porque me ha pasado, igual que les pasa a ustedes, donde yo he orado por una persona y no pasa nada. Y la persona está yaciendo en su cama de enfermo, y al día siguiente me avisan que la persona falleció. ¿Cómo crees que se siente uno después de haber hecho esa oración? Señor, ¿dónde estás? Porque no respondiste mi oración. Esa persona estaba muriendo. No me malentiendan, no estoy en contra de la fe, ni de la oración, ni de ninguna de estas cosas. Por el contrario, doy testimonio de que el Señor, a través de oraciones, en cambio, ha transformado la vida de personas. Ha cambiado de negro a blanco, ha cambiado de noche a día en la vida de muchas personas. He visto a drogadictos y enfermos y borrachos cambiar su vida de un día para otro. Lo he visto, lo he podido percibir. Personas que dejaron de beber de un día para otro, que dejaron de drogarse de un día para otro. ¿Cómo pasó eso? No se sabe, ni siquiera los médicos lo entienden, porque se supone que tienen que pasar por un proceso de desintoxicación. Ningún proceso, solo la voluntad de Dios, por una simple oración. He visto personas entregar y dejar a un lado sus muletas, o levantarse ante los ojos perplejos de su médico, levantarse de una silla de ruedas y empezar a irse a su casa caminando. Todo por una simple y sencilla oración. Queridos, doy testimonio de que esas cosas han pasado. Jesús las hizo, y las hizo muchas veces, y nos mostró que todo ese poder que Él tenía para hacer todo eso, lo hemos recibido nosotros para hacerlo también, y hacer cosas, dice la Escritura, aún más grandes que las que Él hizo. Sin embargo, también he visto a demasiadas personas morir de cáncer, quedar paralizadas por accidentes de tránsito, caer en depresión hasta el suicidio. Yo mismo he tenido que lidiar también con mis propios problemas y mis propias depresiones, como las tiene todo el mundo. Pero para empezar a encontrar respuestas, queridos, y aquí vamos entrando en materia de una vez, a nuestras preguntas más difíciles, debemos antes entender algunas cosas acerca de la esperanza, porque ahí está la clave. ¿Dónde está la clave? En la esperanza. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el número 1, el punto número 1, para encontrar respuestas. Que hay una esperanza en acción y una esperanza en el espejo retrovisor. Tal vez aquellos que manejan o que han manejado alguna vez saben que tenemos en el vehículo un parabrisas donde podemos ver hacia adelante, pero también tenemos un pequeño espejo retrovisor, o aquí a los lados o aquí al centro, para mirar hacia atrás. Es más pequeño que el otro porque lo que se nos indica es mirar siempre al frente, estar atento, pero hay que estar vigilante también con lo que ha pasado. ¿Qué significa? Que nuestra vida se mueve con pasión y plenitud cuando está motivada por una esperanza viva. O que usted nunca le ha pasado que se enamoró de alguien y usted solo quiere ir a ver a esa persona. Esa esperanza de ver a esa persona lo motiva de tal manera que lo hace hacer lo que haya que hacer, ¿o no? ¿Por qué? Porque está motivado por una esperanza, la sola esperanza de que ella o él se asome o se acerque o me hable. Una esperanza. Eso es lo que trae pasión y motivación a nuestra vida. Por eso es fundamental la esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza viva en acción. Si nosotros pudiéramos hacer de Jesús esa esperanza viva a la cual tú anhelas de manera permanente, que sea una realidad en tu vida,
entonces entrará, como acabo de decir, en acción en tu vida. Cristo Jesús es nuestra esperanza viva en acción porque se aplica a todas las cosas que vivimos, pensamos, sentimos o hacemos. Tiene aplicación en todas y debería tenerla en todas. Esa esperanza, escúcheme, se alimenta y se afianza en nosotros a través de todas esas esperanzas pasadas. Por eso tenemos el retrovisor, para no olvidarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿No? Dios es capaz de moverse con poder para cambiar las cosas en nuestra vida. Él lo puede hacer. Venga, yo he visto cómo el Señor ha actuado y ha actuado con poder en mi vida, como seguramente algunos de ustedes dan testimonio de lo mismo. Pero también he visto y he presenciado la ausencia de esa presencia de Él en algunas situaciones. ¿O usted no? ¿Cierto? Que uno parece clamar y Él parece no escuchar o volver su rostro hacia otro lado. Queridos, es aquí donde las cosas se ponen difíciles, cuando sabes que Dios es capaz y puede cambiar la situación, sin embargo no hace nada. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hace si Él tiene la posibilidad de cambiar esto? No es fácil mantener viva la esperanza mientras pasan los años, especialmente cuando esos años han traído dolor, han traído sufrimiento, han traído pérdida. Pero en el verso con que comenzamos, y ahí quiero volver otra vez a enfocarlos a ustedes en Romanos 15:13, Pablo nos dice que nuestro Dios, el tuyo y el mío, es el Dios de la esperanza. ¿Es el Dios de qué? De la esperanza. Y eso también significa, y está a continuación en el mismo verso, dice ahí, que también es la fuente de nuestra alegría y de nuestra paz. Observa el verso, voy a leérselos de nuevo. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Quiénes somos los que creemos? Nosotros. Y los que hemos decidido creer, no solamente recibimos esa esperanza, sino que a través de esa esperanza recibimos alegría y paz. Y por eso uno no puede entender cómo hay personas que no disfrutan la alegría de la vida. Y no la disfrutan porque no tienen esperanza, o porque esa esperanza no está viva en ellos, porque no está actuante en ellos. Por eso carecen de alegría, por eso carecen de paz. Siempre están nerviosos, siempre están angustiados, siempre están esperando lo peor. ¿Por qué? No tienen paz, no tienen alegría, no los ve uno sonreír, no los ve uno disfrutar de la vida, no los ve uno en paz y tranquilos en ningún momento. ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza viva en acción en sus vidas. Que no se trata de solo ir a Jesús a recoger algo de alegría acompañada de un poco de paz. No, estos asuntos son asuntos de fe reales. Son asuntos que no son meramente superficiales. Estamos hablando, o tenemos fe, o creemos en Él, o no creemos. Porque si tu fe no es actuante en tu vida, entonces ¿de qué te sirve? De decir allá en la calle de que tú eres cristiano o que tú vas a la iglesia. ¿Y eso para qué te sirve? Porque no se trata de suavizar o de disimular lo que está pasando dentro de nosotros. Se trata de reflejar en nuestra vida la realidad del mundo. Y la realidad del mundo suele ser difícil, como ya vimos. Particularmente en ciudades como esta donde vivimos. La realidad es dura, muy difícil. Pero entonces, pastor, ¿qué es
una fe real? Porque todos se deberían estar preguntando, bueno, y entonces, ¿en qué consiste esa fe en acción, ese Cristo en acción actuante en mi vida? ¿Qué es una fe real? La fe real no es salir a gritar allá a la calle a todo pulmón de que yo soy cristiano y que entonces yo sigo a Cristo. La fe real implica, escucha bien, ser honestos frente a lo que está delante de nosotros, frente a lo que estamos viviendo. Hay que ser honestos. ¿Eso qué significa? Que la fe nunca está ausente de la realidad. La fe nunca está ausente de la realidad. Es que uno ve a veces a ciertas personas que dicen tener fe y con eso niegan la realidad, como si negando la realidad, esta desaparece. Eso es una estupidez. No podemos cambiar los hechos de esa manera. Los hechos los cambia Cristo en nuestra vida, un Cristo actuante en mi vida, no ignorando los hechos y las realidades de nuestra vida. La fe reconoce que lo que realmente está pasando y mira hacia Dios para cambiar esa realidad. Esa es la diferencia, ¿sí ven? No es ignorar, no es mirar para otro lado o negar lo que está pasando, no. Es clamar a Dios para que cambie esa realidad. Pero yo necesito un Dios actuante en mi vida. Una fe que sí funcione. Pretender que no hay problemas o ignorarlos, eso no es fe. Porque hay algunos cristianos que dicen es que no, por los méritos de Cristo yo ya no tengo cáncer. ¿Qué estupidez es esa? Esa qué estupidez, negar una realidad no te va a sanar. Lo que tú tienes que hacer es clamarle al Dios del cielo por tu fe y por esa fe actuante y en acción en tu vida y decirle, Señor, cambia esta realidad en mi vida si es tu voluntad. El mismo Jesús, quiero recordarles que Él clamó al cielo en el momento más difícil de su vida, antes de ser arrestado para ir a ser crucificado. Y Él le pidió al Señor, Señor, si puedes, si quieres, si es tu voluntad, quita de mí esto que viene es terrible. La realidad. Y saben, esa es una de las pocas oraciones del Señor que no tuvieron respuesta del Padre. Porque el Padre había dicho desde el principio que así se tenía que hacer. Y así fue Él y lo hizo. Pero nosotros no aceptamos un no, bajo ninguna circunstancia. Nosotros, o es un sí, y es a mi manera, y cuando yo diga y como yo lo quiero, o Dios ya no me quiere, o Dios ya no existe para mí. Mi fe se desvanece. Pastor, ¿eso significa que no vale la pena orar para que se produzcan cambios en nuestra realidad? No, por el contrario. Hay que orar. Necesitamos orar. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe y nuestra esperanza no pueden depender de nuestras circunstancias. Aquí está el gritón que sale a la calle, miren. Aquí está el que ignora la realidad, ¿sí ven? Pero aquí está el arma más poderosa que nos han dado a nosotros los cristianos, y es la oración. Pero miren, a veces las circunstancias nos ponen así, patas arriba. Nos dejan desubicados porque las circunstancias a veces son complejas y difíciles. Pero yo te quiero decir, miren, nosotros no podemos supeditar nuestra fe y nuestra esperanza a las circunstancias que estamos viviendo. No podemos depender nuestra fe y nuestra esperanza en las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestra esperanza dependen, escucha bien, de la naturaleza y del carácter de Dios, en aquel en quien hemos creído. En estos días hablaba con alguien y le decía que es que Él no cambia. No cambia.
Porque para que cambie se necesita que transcurra tiempo y Él está por encima del tiempo. Pero el punto aquí es, yo no dependo de alguien fluctuante ni de alguien que cambia con las circunstancias. Por el contrario, Dios es uno solo y lo que dijo, lo dijo hace 2000 o 4000 o tantos años como lo haya dicho atrás. Pero esas palabras siguen siendo vigentes hoy. ¿Por qué? Porque Él no cambia. No importa todo el tiempo que pase, dice el mundo y todas las cosas pasarán, dice la Escritura, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Y gracias a Dios Él no cambia. Él es fiel y verdadero. Sus promesas las dijo una sola vez y quedaron grabadas en piedra para siempre, para toda la humanidad. Y esas son las promesas que nosotros hemos recibido, no de alguien que hoy amaneció con el pie izquierdo, como decimos, y hoy decidió que no va a cumplir sus promesas. ¡No! Él es un Dios fiel y verdadero. Nuestra fe, por eso, y nuestra esperanza dependen de la naturaleza y del carácter de Dios. Es que se necesita mucha más fe para declarar que Dios es bueno y amoroso cuando tu mundo está al revés. ¿Tú has hecho eso alguna vez? Cuando tu mundo está realmente complicada la situación. O sea, que tú te has visto y has dicho, Señor, estoy a punto de colapsar porque esto está complicado. Y cuando tu mundo está así, tú puedes alabar a Dios. Tú puedes decirle a Dios, Señor, gracias, como lo hace cuando cumple aquellas cosas que tú le pides o cuando responde tus oraciones. Declarar que Dios es bueno y amoroso aún a pesar de lo que me está sucediendo. Es que es muy fácil decir que Dios es lindo y Dios es bueno cuando estamos sentados aquí con aire acondicionado en la iglesia o en la casa descansando y todo está muy bien. Pero la verdadera fe es cuando eres capaz de alabar genuinamente a Dios incluso cuando no recibes respuesta a tus oraciones. Cristo mismo, les acabo de decir, no recibió respuesta en el momento más crítico de su vida. ¿De qué te quejas? ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Y quiero poner como ejemplo a un hombre que me parece absolutamente extraordinario, que es el profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías fue un hombre que tenía una esperanza y una fe a toda prueba. Y yo quiero mostrar lo que este hombre hizo y dijo en el momento más difícil de toda su vida. Y no solo de él, sino de la vida de su pueblo, del pueblo de Israel. Observen, voy a llevarlos a Lamentaciones, capítulo 3, versos 25-26. Quiero que pongan atención y se fijen en el nombre del libro. ¿Cuál es el nombre del libro? Lamentaciones. ¿Qué está haciendo el hombre? Lamentándose. Lamentándose porque la situación es tan complicada, es tan dura, es tan difícil que esto no se puede. Miren lo que dice. Bueno es el Señor. Escúcheme, ¿cómo puede decir eso? Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. ¿Y tú lo buscas? ¿Lo buscas así como buscas esa novia o ese novio con la esperanza de verla? ¿Anhelando poder encontrarte con ella o con él? ¿Lo buscas con esa misma desesperación? Porque eso es lo que dice aquí. Bueno es el Señor con quienes en Él confían. Cuando Él dice que no, a veces, tú has decidido confiar en Él y simplemente aceptar su voluntad. ¿Por qué? No lo sabes. Yo tampoco lo sé a veces, pero yo sí sé que yo puedo confiar en Él. Porque Él es el que no cambia, Él es el fiel y el verdadero. Y luego dice aquí, sigo leyendo, con todos los que lo buscan. Búscalo con
con afán, búscalo así, con desesperación, con anhelo. Y luego sigue diciendo, verso 26, bueno es esperar, escucha, calladamente que el Señor venga a salvarnos. No dudes que vendrá a salvarte jamás. A veces se demora, sí. ¿Por qué? Tiene sus razones. Tú y yo no las entendemos, pero que te aseguro que las tiene y que son tan buenas que tú no podrás ni abrir la boca para refutar eso. Y yo quiero aclararles que el momento en que Jeremías dijo estas palabras de esperanza, en medio, escúchenme, les voy a mostrar lo que estaba pasando, miren. El imperio babilonio arrasó Jerusalén. Escúcheme, la razón no es que cogieron y atraparon a alguno, no. Escúcheme, quemaron hasta el templo, ese es el templo de Jerusalén. Lo quemaron y lo redujeron a cenizas, hasta los cimientos fueron removidos. Destruido completamente, y la ciudad fue completamente arrasada. Pero no solo la ciudad, todo el reino de Judá, todo el reino, todas las ciudades fueron arrasadas. ¿Por quién? Por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero lo mejor de todo es que él no escribió estos versos de esperanza cuando ya había pasado todo y de pronto estaban en casa tranquilos y celebrando porque ya había pasado esa tormenta y habían regresado. No, esto lo escribió justo en el momento en que estaba sucediendo. En el momento en que estaba sucediendo, él escribió estos versos. Y yo me pregunto cómo alguien puede hablar de esperanza y de fe en medio de una situación como esa. Es que las circunstancias pueden cambiar. Pero yo te voy a decir algo. Mi Dios nunca cambia. Nunca cambia. Y la pregunta es, ¿cómo pudo este hombre hablar de esperanza después de ver tanta muerte y tanta destrucción? Simple, pudo hacerlo porque él sabía y entendía bien quién era Dios. ¿Y tú lo sabes y lo entiendes? ¿Quién es Dios? Las circunstancias que vivimos no cambian de ninguna manera la naturaleza bondadosa y amorosa y misericordiosa de mi Dios. Él es quien es y Jeremías solo lo está describiendo en esos versos. Las circunstancias cambian, pero Él no cambia. Ahí es donde muchos de nosotros descubrimos que tenemos una gran debilidad. Con demasiada frecuencia culpamos directamente a Dios de todos nuestros fracasos. ¿Quién no ha culpado a Dios aquí alguna vez? ¿Sí ven? ¿Por qué? Por nuestro fracaso, porque algo salió mal, porque yo intenté, hice lo mejor que pude, pero no funcionó. Entonces, ¿a quién culpamos? A Dios. Señor, tú no hiciste que esto funcionara, tú no hiciste que esto produjera los resultados que estaba esperando. Señor, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas cuando esto estaba sucediendo? Nuestros fracasos, nuestros faltantes, nuestras pérdidas en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Arremetemos contra Él como adolescentes inmaduros y emocionales, atacando al Dios del universo. Típico y humano eso que estoy hablando ahora. Todo lo malo, entonces termina siendo culpa de Dios y todo lo bueno que me pasa resulta ser el fruto de mi trabajo duro, de mi empeño en todo lo que yo hago. Por eso me salió bien. Y no reconocemos a aquel que intervino para que las cosas sucedieran a mi favor, como estoy describiendo. Queridos, esa es la mentira que nos decimos a nosotros mismos. Y hay que tener cuidado con esa mentira porque nuestra mente
Por eso yo la llamo la mente, la llamo la loca de la casa. ¿Por qué? Porque ella va por su cuenta a veces, ¿o no? ¿O por qué crees tú que a veces no puedes dormir por la noche? Porque tu mente va a una velocidad que tú no quieres y va por su cuenta, diciéndote y haciéndote trucos y cosas allá adentro que tú no puedes controlar. La loca de la casa. La realidad es que somos viajeros temporales en un mundo que está roto, que está dañado. Esa es la realidad de nuestro mundo. Y Dios, en cambio, como puedes ver, Él sí es bueno y siempre lo será. Lo que pasa es que el mundo está roto. ¿Y quiénes lo rompimos? Ustedes y yo. ¿Con qué? Con nuestro pecado. Simple. Lo que tú ves allá, ese desastre es resultado del pecado del hombre sobre la tierra. En Génesis vemos cómo el Señor le entregó el señorío sobre el mundo al ser humano. Enseñoréate sobre todas las criaturas. Ponles nombre a todos cuando hizo la creación. Pero cuando el hombre cayó, cuando el hombre cometió el error y al caer el pecado sobre él, ¿donde quién crees tú que se fue ese pecado? A todo. Porque el Señor le dio poder al ser humano sobre toda la creación. Por eso es que este mundo está roto. Por eso es que este mundo está podrido. Por eso es que este mundo se cae a pedazos. Por eso las cosas no funcionan como nos gustaría. Aquí está el hombre culpando a Dios. ¿Les parece conocido? Yo creo que muchos verían su propia foto allí y no la de este hombre ahí. Pero bueno. Vivimos en un mundo caído y roto y hay momentos en que las cosas no resultan como nosotros quisiéramos y nuestra oración, por supuesto, a veces no recibe respuesta. Una persona muere, un trabajo se pierde, una vida se queda sin propósito. Todas esas cosas suelen suceder, ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, en lugar de alabar a Dios por quien es Él, y por todo lo mucho que Él ha hecho por nosotros, abandonamos nuestra esperanza y creemos que es mejor no esperar nada que esperar algo y decepcionarme. Voy a repetir eso. Algunos de nosotros creemos que es mejor no esperar nada que esperar algo y decepcionarse. Así de mal están. Pero sin esperanza no tienes vida, no tienes propósito. No tienes motivación para vivir. Estás muerto, hermano. Estás muerto en vida. No hay nada que te mueva. Pero déjame aclararte que nosotros respondemos de esta manera porque todo es parte de un plan. Por supuesto que no es el plan de Dios, es el plan de Satanás. Y ahí estamos todos ayudando sin querer, lamentablemente, a aquel que viene contra nosotros, que por eso se llama la Biblia lo llama el enemigo. Entonces, vamos enseguida al tercer punto. ¿Por qué Satanás viene a quitarnos nuestra esperanza? ¿Usted se ha preguntado por qué Satanás quiere arrebatarte tu esperanza? Es decir, dejar que tú dejes de esperar, dejes de anhelar algo. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes eso, pierdes la pasión por la vida, pierdes la intención, pierdes la motivación. A los ojos de Satanás, un cristiano que no ora, un cristiano mudo, quiero creer que aquí no hay de esos, roto y deprimido, es el mejor cristiano. Para él es el mejor. ¿Por qué? Porque está a favor de él, no de Dios. Está siguiendo el plan de él, no el plan de Dios. Porque el arma más poderosa que nos ha sido entregada a nosotros los cristianos es la oración. Es una campaña que Él levanta, escúchame bien, para convencerte a ti, en tu mente y a los cristianos, que es mejor no tener ninguna esperanza que haberla tenido y perdido. Él te va a convencer. ¿Por qué te va a tratar de convencer? Ponte a pensar, ¿por qué? ¿Por qué se mete ahí en tu mente y te va a echar esos cuentos y te va a echar esas historias? Y tú piensas que esas historias vienen de ti. Tú piensas que esos cuentos
provienen de tu propio corazón, pero no es así, son sembrados por Satanás en tu mente. ¿Y son para qué? Para destruir tu esperanza. ¿Y por qué hace Satanás? ¿Por qué la técnica de Satanás es convencerte a ti para que tú te convenzas de eso? Porque la Biblia dice que al justo el maligno no lo puede tocar. Que si usted tiene a Dios con usted en su vida, el maligno no te puede tocar. ¿Sabe qué significa? Que no se puede ni siquiera acercar a ti. Porque si te toca ya, él perdió. No lo puede hacer, le tiene prohibido Dios hacer tal cosa. Entonces, ¿por qué él te convence? Te convence con palabras. ¿Para qué? Para que tú mismo obres en contra tuya. Satanás no puede destruir mi esperanza, ni nuestros sueños, ni nuestro propósito, ni nuestra vida, ni ninguna otra cosa. El maligno no te puede tocar. ¿Y por qué? No te puede tocar porque nosotros somos justificados por Cristo. Porque Él va a tratar de acusarte y decirte que es que tú hiciste aquello y aquello otro. Y tú tienes que responderle siempre de la misma manera. Es que Cristo ya pagó por todas mis faltas y mis pecados. Yo ya soy libre de mi deuda. Yo ya no debo nada. He sido justificado por Cristo. Por eso es que no te puede tocar. Por eso nos convencerá de hacerlo nosotros mismos, de obrar nosotros mismos contra nosotros mismos. Y nos hará aceptar cualquier razón. Por eso hoy vemos cómo las personas aceptan cualquier cosa. ¿Usted se ha dado cuenta cómo ha cambiado la mentalidad de la gente en estos últimos años? Que ahora todo es perfectamente permisible. Entonces ya vemos a todos estos grupos saliendo a las calles y haciendo exhibiciones, desnudos y todo eso. Y uno dice, pero ¿esto qué es? ¿Qué es este escándalo? Eso era un escándalo y ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque Satanás nos convenció que no lo era. Antes tú hacías algunas cosas que te parecían que eso no se podían hacer porque es que eso no tiene ninguna razón de ser. Sin embargo, hoy las hacemos. ¿Y por qué? Porque todo el mundo las hace. Todo el mundo las hace. Hoy conozco a una niña y si la niña me gusta, voy y me acuesto con ella enseguida. Y estoy hablando de cristianos. ¿Y por qué los cristianos hacen eso? Porque Satanás los convenció de que esa es la manera de proceder. Pero eso no es lo correcto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que uno tiene que guardarse. Porque lo que uno tiene es un tesoro. Pero Él nos convencerá de que eso no vale nada. Y uno ve a las niñas regalándose. Y uno dice, pero ¿esto cómo puede ser posible? Regalándose como mercancía barata. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Quién las convenció de semejante estupidez? Satanás. Satanás puede ser tan sutil como hacernos sentir que Dios nos está llamando a que abandonemos toda esa forma de pensar, a que renunciemos, cuando en realidad Dios está tratando es todo lo contrario, de despertar y de avivar eso en nosotros, que tú estás a punto de abandonar, de dejar atrás. Entonces, miren, aquí vemos a Satanás. Miren lo que hace. Mire a dónde ataca. El fuego está sobre tu mente. Sobre tu mente. La loca de la casa. Ahí las siembra pensamientos que te confunden, que te hacen, que te incendian la cabeza, al punto de que tú no sabes qué es la verdad y qué es lo que no es. Y aquí están los que abandonan. Los que simplemente dicen, no, ya. Renunciemos a esto porque esto no tiene sentido si todo el mundo lo hace. Ese es el argumento, todo el mundo lo hace. Pero que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza futura entonces?
Proverbios 13:12. Proverbios 13:12 dice, la esperanza frustrada aflige el corazón. Si yo estoy esperando algo y no viene, se me aflige el corazón. Miren cómo la Biblia habla de una manera práctica. Y miren cómo remata. El deseo cumplido es un árbol de vida. Yo florezco cuando el Señor me cumple el deseo, cuando las cosas suceden como yo esperaba. Ahí está, la Biblia lo dice. Esto no solo es una verdad espiritual, sino que es una verdad desde el punto de vista médico. ¿Sabía usted? ¿Por qué? Porque la pérdida de la esperanza tiene un impacto directo y real sobre, no solo sobre mi espíritu, sino también sobre mi mente y sobre mi cuerpo. Sin embargo, en el versículo continúa diciendo que el deseo cumplido es un árbol de vida. El deseo cumplido es un árbol de vida. Que la oración respondida por Dios nos hace sentir aprobados, amados y cuidados por Él. Nuestro verso, miren, ahí está. Ahí está esa oración respondida. Miren, la pueden ver allí reflejada en el rostro de esta persona. El deseo cumplido. Aquí en cambio, miren, el corazón afligido. ¿Por qué? Porque la esperanza frustrada aflige el corazón. Así que vamos a ver ahora Tito, capítulo 2, verso 13. Observa, mientras aguardamos la bendita esperanza, miren, no es una esperanza cualquiera, es una esperanza bendita, bendita. Escuchen, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que nos está diciendo aquí es, ¿cuál es esa esperanza futura? Es esa, que Cristo prometió que volvería. Y escúchame, volverá. La duda no es si va a volver, porque ya les acabo de decir que yo les puedo asegurar que va a volver. La pregunta es, ¿en qué posición te va a encontrar a ti si decidiera volver? Porque nadie sabe cuándo va a volver, pero puede volver en cualquier momento. La pregunta es, si volviera hoy, en este instante, ¿cuál es tu situación frente a Dios? ¿Cómo es tu posición frente a Él? ¿En qué estás tú con Él? ¿Cómo está tu fe y tu esperanza? Esto es precisamente lo que llevó a Pablo de país en país, de una prisión a otra, predicando el evangelio. Esa esperanza futura, aún a pesar de todos los problemas, todos los obstáculos que sabemos, todas las palizas, las pedreas, los azotes que recibió ese hombre durante el proceso ese de evangelización que él hizo por todas las ciudades y por todo el mundo, fundando iglesias, porque él pudo ver esta esperanza futura. Por eso él pudo tragarse la bala, pudo morderla y tragársela. ¿Por qué? Porque él sabía que esa esperanza era una realidad, era una luz al final del túnel. Y sí, el túnel a veces se ponía muy oscuro, como se puso para él y como se pone a veces para nosotros, pero esa esperanza futura es la que me mantiene a mí en vivo, es la que me mantiene a mí esperanzado, lleno de fe. Nosotros también necesitamos esa esperanza de largo alcance que nos lleve hasta el final de nuestra vida, porque al final, cuando se estén acabando las cosas, cuando para ti la muerte esté cerca, ¿en qué vas a pensar? ¿En la esperanza de mañana? No, vas a pensar en la esperanza futura. ¿Quién es el que me aguarda a mí allá? La pregunta es, ¿necesitas esa esperanza? Claro que la necesitas y la necesitas ya, pero también necesitamos una esperanza para hoy. ¿Por qué? Porque tú y yo seguimos en este mundo y seguimos viviendo aquí. Necesitamos esperanza para el tiempo presente también. Y necesitamos esperanza para el futuro.
porque vivimos entre dos mundos. Recuerden que nosotros vivimos en este mundo, pero tenemos ciudadanía del otro. Somos ciudadanos del cielo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al otro, pero aquí estoy y estoy viviendo aquí, con visa o con lo que sea, pero estoy aquí y yo necesito tener una esperanza también aquí, ¿o no? Por lo tanto, no podemos tener una esperanza que se base solo en el futuro, debemos tener una esperanza también que nos permita, aunque en menor grado, ver resultados hoy en mi vida, en esta tierra. Yo necesito ver aquí algo también, ¿o no? ¿Quién no necesita ver algo aquí hoy? Queridos, es como abrir. Miren, ahí está nuestra esperanza futura. Qué belleza cuando el Señor descienda de los cielos. Miren, nuestra esperanza hoy está reflejada en esa foto. Y aquí, cuando uno habla de la esperanza futura, es como si hablara únicamente, como si estuviéramos en Navidad y abrieras un solo regalo ese día y esperaras hasta la siguiente semana para abrir el resto. No. Escúcheme, sí, la esperanza futura es algo que es el regalo de parte de Dios que estoy abriendo hoy. Pero también yo necesito ver los regalos del Señor en este mundo. Así que los regalos hay que abrirlos todos y todos de una vez. No solo para mi gloria futura, sino para este mundo en el cual estoy viviendo. Ver resultados en esta tierra. Es como iniciar un viaje en carro, ¿no? Y sí, es muy agradable llegar al destino y quiero apurarme para llegar porque se supone que allá es donde vamos a disfrutar, pero ¿por qué no disfrutar también del camino? Pregunta. ¿Por qué no te detienes y vas en el carro y miras todos esos paisajes hermosos que ves al lado y lado por la ventana, como está haciendo esta familia aquí? Disfrutar de cada lugar por donde pasas, hacer paradas en el camino. Aunque sabemos que el máximo disfrute está al final del viaje, no podemos ni debemos esperar a llegar a nuestro destino para empezar a disfrutar. La vida, el pasaje de la vida, el viaje de la vida, tiene que ser algo que disfrutemos usted y yo. Y tiene paradas agradables, también hay paradas difíciles. Hay stops donde a veces la situación se pone complicada porque se daña el motor del carro, en fin. Pero también hay momentos en los cuales puedes disfrutar de paisajes y de cosas con tu familia y hacer que ese viaje sea placentero. También descubrirás una cosa importante, y es que solo pudiste llegar y disfrutar del destino debido a lo que te sucedió en el camino. De lo que pase en el camino dependerá lo que suceda en tu destino. Así que ten cuidado a dónde paras y qué es lo que haces durante el camino, que es el camino de la vida. Así es también con nuestra esperanza con Dios. Hay momentos en los que Dios responde nuestras oraciones, sí, y hay momentos en los que no lo hará. ¿Escuchaste? Hay momentos en que no responderá. O al menos eso es lo que podemos percibir. Solo sabemos que no está pasando nada y la situación sigue tensa y difícil. Lo importante no es cómo Dios responde, sino cómo respondemos. Miren, ahí está. No es cómo Dios responde, es cómo respondemos nosotros. Ahí está la diferencia. ¿Cómo respondes tú cuando el Señor dice que no? Cuando el Señor no dice nada respecto a algo. Cuando el Señor no cambia nada y la situación está muy complicada. ¿Qué pasa? Si podemos volvernos a Dios con el mismo amor y esperanza sin importar el resultado, entonces habremos pasado la prueba de la fe y nuestra esperanza no estará más en la capacidad de Dios de complacernos, sino que se basará exclusivamente en nuestro amor por Él. Decimos amar a Dios, pero cuando Él no hace lo que nosotros queremos, lo negamos.
Y quisiera terminar con un pasaje que resume y complementa todo lo que hemos dicho hoy. Y está en Romanos capítulo 5, versos 1 al 5. Y el título es Paz y Alegría. Paz y alegría. ¿Les parece conocido? Porque con eso empezamos en los versos. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5, versos 1 al 5. Voy a ponerlo en español. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene a Cristo no tiene paz, hermano. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Es Él el que alimenta tu fe y tu esperanza. Y te mantienes firme por eso, porque Él es el que hace todo eso en ti. Así que nos regocijamos, miren la alegría de dónde viene. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La esperanza futura. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y aquí ya cambió el lenguaje, miren. Que no solamente ese cuando todo está muy bien, sino no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Sí ve lo que el Señor está tratando de formar en nosotros cuando a veces dice que no? Perseverancia, entereza de carácter y esperanza. Y esta esperanza, termina el verso 5 diciendo, no nos defrauda. Esta que se consigue de esta manera mediante el sufrimiento, porque dice aquí, también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Ya ven, queridos, cómo funciona esto? Así es que vamos al Señor en oración y vamos a cerrar este servicio. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos has dicho hoy con claridad, Señor, de que no podemos supeditar nuestra fe y nuestra esperanza únicamente, Señor, a cuando tú nos complaces en todo, Señor. Habrá momentos en que tú dirás que no, Señor, y tenemos que acatar tu voluntad, aunque no la entendamos. Y hoy nos estás diciendo a través de este último pasaje, Señor, de cómo a veces los sufrimientos por los que tenemos que pasar en esta vida son los que crean en nosotros y producen en nosotros perseverancia. Y esa perseverancia produce entereza de carácter. ¿Cuánto necesitamos carácter, Señor? ¿Cuánto de eso necesitamos? Y la entereza de carácter es la que produce en mí esperanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. Hoy, Señor, me has mostrado, Dios, que mi amor no puede ser condicional, como el tuyo no lo es. Gracias, Señor, que mi amor a ti, Señor, y mi anhelo por ti, Señor, de que estés actuante en mi vida, de que tú seas esa esperanza viva, latente en mi vida, en acción en mi vida, nunca deje de suceder, Señor. Y soy yo quien debe procurar buscarte con anhelo, con desesperación buscarte, Señor. Y así, Dios, tú reinarás en mi vida, actuarás de manera poderosa en cada hecho de mi vida, en cada pensamiento, y tú ordenarás mi vida de la manera que todo, Dios, todo salga bien. Bendícenos, Señor, hoy, y gracias por tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos decimos amén y amén.